El último grupo de este segmento es el de probióticos y su papel en el metabolismo. Son los integrantes Branco Padich Delgado, David Emanuel Ceballos, Edith Fabricio Ceballos, Fátima Andrea Germán, Génesis Adriana Celón, Yanela Nicole Mora y Kelly Nicole Barcos. Entonces le doy la palabra para que inicien su presentación. Buenos días con todos. Vamos a hablar primero de la definición de probióticos. Según los científicos Teilbaum y Walker, los probióticos los podemos definir como preparaciones o productos que contienen microorganismos viables definidos que en cantidades suficientes pueden alterar nuestra microflora, ya sea por implantación o colonización, en el intestino, ejerciendo efectos benéficos en la salud del huésped. Estos científicos han mencionado algunas características que deben tener para considerarse probióticos. Tienen que ser no patógenos y no tóxicos, tienen que ser resistentes a la destrucción por procedimientos tecnológicos, así como a las secreciones gástricas y a la bilis. Deben poder adherirse al epitelio intestinal, a nuestra mucosa intestinal, ser capaces de colonizar el tracto digestivo, incluso en periodos cortos, producir sustancias antimicrobianas y regular respuestas antiinmunitarias, y ejercer influencia en algunas actividades metabólicas humanas, como en la asimilación del colesterol, en la digestión, en la producción de vitaminas, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos antecedentes para entender de dónde viene esta palabra probióticos. En el año 76 a.C., Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, mencionaba que el consumo de alimentos fermentados contribuían a mejorar la salud. Plinio decía que un remedio para la gastroenteritis puede ser la leche fermentada, aunque esto ya se atestigua desde hace miles de años en las civilizaciones sumerias. En 1888, el pediatra Theodore Escher descubre la presencia de bacterias en heces de lactantes, esto relacionado a su dieta basada en leche materna. En el siglo XIX, el científico ruso Mednikov descubre que habían células que expandían su citoplasma para absorber partículas extrañas en células de estrellas de mar, y las denominó fagocitosis, fagocitos y el fenómeno fagocitosis. Él durante varios años observó en poblaciones volcánicas unas características de longevidad y las relacionó directamente al consumo de alimentos fermentados derivados de la leche. En 1905, Stamen Grigorov descubre la acción de un microorganismo que produce lactato y que participa en la fermentación de lácteos. Se lo conoce como Lactobacillus delbrueckii bulgaricus y es el principal en la fermentación del yogur. Y sostuvo que el envejecimiento puede retrasarse sustituyendo los microbios de acción proteolítica, es decir, que degradan las proteínas, que producen sustancias tóxicas como fenoles y amoníaco, por microbios no patógenos en la flora intestinal, como se lo conocía en ese entonces, que ahora se lo acepta el término microbiota. A partir de esos descubrimientos, Mednikov gana el Premio Nobel de Medicina en 1908, diciendo que nuestra salud está directamente relacionada a la salud de nuestro intestino y a la concentración de estos microbios benéficos. Bergio atribuye el término probiótico en 1954 en contraste a los antibióticos que tenían un efecto negativo en nuestro tracto intestinal. Como podemos ver, la palabra probiótico, pro de a favor y biótico de vida. Siguiente, por favor. En nuestro sistema de defensa, lo conocemos como sistema inmunológico, es importante saber que más de 2/3 partes se encuentran en nuestro intestino. Los alimentos pueden ser un factor de riesgo y agresión, incluido otros elementos que ingerimos como bacterias, virus y hongos de manera accidental. La microbiota está formada por millones, por no decir miles de millones de bacterias que se proliferan en nuestro intestino grueso y fermentan diferentes alimentos que habían sido procesados anteriormente y producen sustancias beneficiosas para la salud. Entre los probióticos colonizadores o implantados, como mencionamos, están principalmente las más conocidas: bifidobacterias, lactobacillus, levaduras, entre otros. La microbiota participa en varios procesos fisiológicos como la digestión, movimientos del tubo digestivo, es decir, la peristalsis, actúan estabilizando la composición de nuestra microbiota e incrementando la resistencia del organismo frente a patógenos.
y mejoran y activan nuestras defensas, es decir, mejoran el sistema inmunológico. Los probióticos producen sustancias que ayudan a minimizar estas bacterias proteolíticas y potencialmente patógenas, y además ayudan a la mejora de absorción de vitaminas, en especial como la vitamina C, el calcio, y también mantiene el pH vaginal. Es una investigación que también se hizo. La principal utilidad de los probióticos es en el tratamiento y prevención de infecciones intestinales. Es el principal lugar en el que actúa. Y también tiene un papel importante en las enfermedades digestivas que no son infecciosas y en otras afecciones a otros órganos, por ejemplo, alergias, eczema y vaginitis. También se ha demostrado que los probióticos pueden ser beneficiosos en los tratamientos de diarrea para niños y adultos, en algunas enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa, la reservoritis después de una cirugía de bolsa, mejora los síntomas de la mala digestión de la lactosa, es decir, en intolerantes de la lactosa, previene la enterocolitis necrotizante en bebés prematuros, puede reducir los síntomas de cólicos de los lactantes, reduce los episodios de fiebre en niños, reduce la duración de los resfriados. Una bifidobacteria que se llama Bifidobacterium bifidum puede producir serotonina y GABA, importantes para nuestra relajación y disminución de niveles de ansiedad. Las Saccharomyces y bacilos también pueden aumentar el nivel de energía. Incluso existen trasplantes de microbiota fecal que ayudan a reducir enfermedades y su objetivo es mejorar el equilibrio microbiano. Hay algunas situaciones hipotéticas en las que todavía se están haciendo investigaciones para ver si los probióticos pueden tener participación y mejorar, como en la disminución de síntomas de asma y otras enfermedades alérgicas, prevención de infecciones urinarias y genitales, sobre todo para las mujeres, prevención de infecciones en recién nacidos y pacientes que han ingresado en la unidad de cuidados intensivos y con cirrosis hepática. Investigan también sobre la mejora de síntomas en pacientes con artritis reumatoide y otras enfermedades reumatológicas de tipo inflamatorio principalmente. Y también incluso en la prevención de tumores. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos algunos ejemplos de alimentos y suplementos farmacológicos ricos en probióticos que se sugieren consumir. Por ejemplo, yogur, kefir, kombucha, chucrut, kimchi, encurtidos no pasteurizados, microalgas, pan con masa madre, es decir, que no contiene levadura añadida, Yakult, queso fermentado conocido como el bioqueso, y sus principales microbios, los más importantes entre estos. Algunos fármacos podemos encontrar Multibionta y Protoxin. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, buenos días con todos. Bueno, para ampliar un poco acerca de la intervención de estos microorganismos en el metabolismo, hay que hablar primero acerca de quiénes son estos microorganismos. Y pues estos están compuestos por bacterias comensales, también como las de que son de grado alimenticio y los probióticos. También se incluyen unas clases de hongos y todas estas generan metabolitos, perdón, a través del producto de la fermentación. Recordando un poco acerca de que pues nosotros no tenemos la capacidad de hidrolizar ciertos alimentos. Entonces, ese es un desecho para nosotros que es aprovechada por estas bacterias, estos microorganismos, y a través de ellos obtienen su alimento y también pueden producir sustancias beneficiosas para la salud, en este caso del hospedador. También un poco aclarar que pues, las enzimas que degradan los alimentos en el ser humano, estamos hablando de enzimas que están en el estómago y pues que estas bacterias o estos microorganismos se encuentran en el tracto gastrointestinal, en el colon o en el intestino grueso. Y es aquí donde tienen su medio muy propicio para su desarrollo. Bueno, ¿cuáles son estos metabolismos que producen? Entre ellos están las vitaminas del grupo B, los ácidos grasos de cadena corta y otros metabolitos nutricionales. Refiriéndome un poco acerca de las vitaminas del grupo B, bueno, se han encontrado que diversas bacterias, entre ellas las bifidobacterias y los lactobacillus,
son productoras de estas vitaminas. Y específicamente este grupo, porque también son capaces de producir vitaminas de tipo K. Entre las más importantes están la cobalamina, también encontramos la vitamina, la riboflavina, la niacina, el pantonato, y bueno, también los folatos. Aquí, ¿cuál es la intervención de todas estas vitaminas en el organismo? Pues, bueno, actúan como cofactores en diversas reacciones enzimáticas en el metabolismo. Y aunque estas no son imprescindibles, o sea, en realidad no tienen un destacado o son como las enzimas, pues sí tienen un papel importante porque permiten acelerar estas reacciones enzimáticas y pues que las reacciones sean más acorde al nivel o al tiempo que uno requiere esos metabolitos. Bueno, cuando nos referimos a los ácidos grasos también de cadena corta, estos son producidos a través de diversas vías metabólicas de estas bacterias y microorganismos. Y tienen un papel importantísimo en la recuperación de energía o del hospedador. Estamos hablando de que pues a través de estos metabolitos grasos se obtiene ATP y actúan como precursores o sustratos para la generación de energía. Aproximadamente un 10% de estos ácidos grasos son ocupados como a diario en los requerimientos calóricos diarios. Y el 79% proviene, por ejemplo, del propionato. Entre estos ácidos grasos, olvidé mencionar acerca que pues están el acetato, está el propionato y está el butarato. Bueno, además de que pues se utilizan como sustratos, pues también tienen papeles importantes acerca de cómo aprovechan diversas células estos ácidos grasos. Los ácidos grasos, como el butirato, es aprovechado por las células epiteliales de los enterocitos y también de, bueno, los colonocitos. Y en cambio, el acetato y el propionato es aprovechado por los tejidos periféricos. Y a esto nos referimos que pues el acetato es conducido hasta los músculos, donde es aprovechado por estos. Luego tenemos al propionato, que pues se dirige hasta el hígado. Bien, cuando nos referimos también a otros metabolitos nutricionales, pues nos estamos refiriendo a sustancias que son aprovechadas de plantas como los flavonoides y que estos cumplen una función nutricional en el organismo. Siguiente, por favor. Ok. ¿Cuáles son los beneficios de la microbiota intestinal? Pues bueno, previene algunas patologías intestinales, puesto que estos microorganismos benéficos compiten por ocupar el lugar que pueden también ser ocupados aquí en este medio por bacterias o patógenos. Entonces, esa es una de las maneras de cómo previenen algunas patologías intestinales y también algunas enfermedades. Entonces, evita lo que es la proliferación de estos patógenos. También está fortalecer el sistema inmune y manteniendo así la homeostasis de nuestro organismo. También estas bacterias inducen a un reforzamiento del sistema inmune, no solo también como mecanismo de interactuar con los tejidos epiteliales, sino que también refuerzan. También previenen la aparición de infecciones bacterianas y virus que nos pueden provocar enfermedades, muy relacionado a los dos puntos anteriores. Y bueno, favorece la digestión, a la fermentación de alimentos digeribles. Aquí nos estamos refiriendo que pues es necesario el consumo de prebióticos, y algo muy importante porque si no, no
existiera o no hubiera la simbiosis. O sea, nosotros no pudiéramos albergar estos microorganismos porque pues no tienen alimento, entonces tampoco tienen su crecimiento y la actividad de estos metabolitos. De este metabolismo. Entonces, es necesario consumir probióticos y entre estos está el consumo de fibra. Esta fibra puede estar por la celulosa, está la inulina, el almidón resistente, entre muchos otros. Entonces, es necesario el consumo de prebióticos en la dieta. Y claro, provienen estos de plantas. ¿Ok? Participa en la producción de vitaminas y ácidos grasos de cadena corta. Bien, como hace un rato mencioné acerca de que pues, ellos producen las vitaminas y ácidos grasos cortos. Y aquí es importante destacar que pues, bueno, las vitaminas que producen, algunas deben ser consumidas exógenamente y algunos vienen de los alimentos, pero otras, a veces cuando hay un bajo consumo de alimentos o se reduce la ingesta de alimentos, entonces la microbiota ayuda a mantener esta homeostasis. Y bueno, algo muy importante, un dato muy interesante es que, por ejemplo, la cobalamina es la única vitamina producida por bacterias anaeróbicas. Entonces, no es producida por nosotros, no es producida por las plantas, no es producida por los animales ni hongos. Entonces, un dato muy importante para que lo tengan en cuenta. Y siguiente diapositiva, por favor. Ya, ¿cuáles son estos mecanismos de acción? Bueno, entre lo que se podría decir, algunas de las, perdón, ok, disculpe. Bueno, aquí nos referimos que pues algunas de ellos producen también algunos mecanismos para mantener el ambiente favorable. Y de hecho, están ubicados justamente en el colon porque hay una menor incidencia de luz. Y ellos inducen a un pH inferior también de 4, tienen un efecto competitivo con otras bacterias patógenas, anteriormente mencionando acerca un poco de cómo ellos compiten por ese lugar de ocupar y así puedan evitar la proliferación de estas bacterias patógenas y en cambio ellas sí poder mantener su población. La reducción del tiempo de eliminación de algunos de rotavirus, incremento en la producción de los linfocitos T y aumento de la inmunoglobulina A secretadora. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Acerca un poco más de los ácidos grasos producidos por la microbiota, ya hablamos un poco acerca de que pues, ellos producen estos ácidos grasos de cadena corta. Y aquí podemos observar una imagen acerca de cómo son producidos. De hecho, a través de todos estos polisacáridos o carbohidratos no digeribles, entonces se obtienen sustratos precursores como está el butarato y luego a través de diversas rutas metabólicas de las bacterias, en este caso todo va a depender de qué clase de bacteria o grupo nos estamos refiriendo, porque llevan cada uno, utilizan como sustrato y también producen metabolitos diferentes entre las bifidobacterias, las bacterias lácticas. Entonces, pero todas conducen a lo que es ayudan a la producción de energía. Bien, aquí menciona un poco acerca de cuáles son estos ácidos grasos de cadena corta y que dependen mucho también de los factores selectivos de la dieta, el huésped y el ambiente y microbiología. A esto nos referimos un poco de cuáles son las condiciones en las que pueden desarrollarse los factores que se pueden desarrollar estos probióticos. Muy dependiente de la dieta, muy dependiente, por ejemplo, de factores ambientales y, por ejemplo, el estrés.
niveles de ansiedad, también cuando se sufre episodios de diarrea. Entonces es muy importante porque ahí hay una cierta alteración de la microbiota. Siguiente diapositiva. Ok. Las bifidobacterias carecen de calatasa, una enzima clave para la descomposición del peróxido, y tienden a depender de enzimas como la NDA oxidasa y la NDA peroxidasa para eliminar el oxígeno ambiental, alterando el comportamiento metabólico y químico. Aquí donde dice que las bifidobacterias convierten 2 moles de glucosa para formar 2 moles de acetatos y 2 moles de lactato, en realidad esto depende. Esto depende del medio en que se encuentre, porque cuando existe abundante glucosa es cuando se producen estos 2 metabolitos, estas dos moléculas. Pero en cambio, las bifidobacterias, cuando hay una deficiente o no hay un ambiente propicio donde hay glucosa, entonces produce lo que es el acetato y también el formiato en lugar del lactato. También aquí un poco también de cuál es lo que sigue, cuál es el mecanismo, la ruta que sigue los lactobacilos. Pues bueno, ellos en cambio, cuando hay presencia de glucosa, ellos a través de sustratos precursores como es el piruvato, entonces siguen la ruta glucosílica o glucótica, perdón, y en cambio cuando también pueden seguir la ruta fosfolactasa si hay factores heterofermentativos. Esto es durante la fermentación, para tener un poco más claro. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ok. Ya, bien. Un poco para terminar esta ponencia, bueno, acerca de los puntos que aquí están descritos, que la flora intestinal es modificable, ciertamente sí lo es, de hecho depende de muchos factores y por lo tanto a veces tener un estilo de vida sano también contribuye a mantener la microbiota o la flora intestinal saludable. Consumir más o igual a 10 cepas de bacterias evita el desbalance de la flora. Esto es más una sugerencia acerca de personas que pues presentan una disbiosis. Nosotros que si tenemos los hábitos adecuados, tal vez el consumo habitual, por ejemplo, de frutas, verduras, el consumo de probióticos, de consumir tanto, no es prescindible, ¿ok? Puesto que pues esto es más como inclinado a la parte de cuadros clínicos específicamente. Ingerir alimentos o insumos ricos en probióticos nos ayuda a mejorar el sistema inmune y mejorar la metabolización de grasas de la flora intestinal, ayudar a reducir, prevenir ciertas enfermedades. Bueno, ciertamente interviene mucho en el metabolismo energético del individuo, puesto que no solo interviene en el metabolismo de carbohidratos, sino también de grasas, de proteínas, y todo esto incide también. De hecho, algo que no mencioné mucho acerca, pero es importante también tenerlo en cuenta, es de que todos los ácidos grasos intervienen en lo que es el modular acerca del perfil metabólico de órganos distales. Por ejemplo, está el riñón y el hígado. Entonces, sí tiene mucho que ver acerca de pues, que mejora la metabolización de todas estas macromoléculas. Y bien, un poco para terminar acerca de terminar, podemos mencionar que acerca de que estos microorganismos, las investigaciones que se están dando es precisamente para ver los efectos benéficos para personas sanas, porque
mayormente estas han sido investigadas acerca de personas que presentan patologías y que tienen una incidencia o repercusiones, o de hecho que se ha visto que ciertas disbiosis en la microbiota pueden incidir a la aparición de estas patologías. Entonces, bien, muchas gracias por su atención. Excelente, Génesis, muchas gracias. Un poco nerviosa, ¿ah? Me quedé yo, ¿qué es lo que pasa con Génesis hoy que está ahí, que se queda pegada? Pero igual, muy interesante el tema. Tenemos preguntas, vamos primero con las preguntas y luego algún comentario que podría darles yo, ¿no? Entonces, Gary pregunta, no, primero con Nayeli. Nayeli pregunta si los probióticos no son malos entonces, ya que los yogures siempre se promocionan como ricos en probióticos. Ok, no, absolutamente no, pero esto también depende la cantidad, por eso la definición de la FAO, entonces siempre y cuando se mantenga tanto la variedad, porque también la variedad de cepas y todas estas clases de microorganismos es muy importante, y decir que no todas las bacterias van a ser beneficiosas para un organismo que al otro, porque de hecho en eso se diferencia. Hay algunas de estos microorganismos que pues se asocian a como vías terapéuticas, por ejemplo, de la ansiedad, otras que ansiolíticos vendrían a ser otras relacionadas a la diabetes, incluso de hecho la diabetes, otras a la parte inflamatoria. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto y pues que no, en realidad podrían aportar mucho a la diversidad de la microbiota. Sí. Listo, muchas gracias. Sí, la diversidad es importante. En el caso del yogur es una sola bacteria, entonces no es malo, es bueno, pero no estamos teniendo variedad. Dice Gary si el consumo de probióticos debe ser prolongado o se controla en la dieta diaria. El consumo tanto de probióticos no es, perdón, doña Yanela, okay, el consumo de probióticos, o sea, en realidad no es el más recomendado. De hecho, nosotros tenemos cierta diversidad al momento de nacer. Entonces, es más bien el consumo de prebióticos para mantener esta diversidad en nuestro organismo. Entonces, debería ser el consumo de prebióticos para poder mantener y funcionar de hecho, bueno, cada de estos microorganismos, algunos tienen preferencia del consumo de algunos de estos nutrientes. Entonces, siempre tener en cuenta de tal vez un poco de a qué tipo de bacteria queremos que un poco aumente su población. Entonces, sí, sería más el incremento de prebióticos que de probióticos. Gonal, después termino de aclarar ese punto. Gonal pregunta, he escuchado que los suplementos con probióticos son difíciles de transportar, dado que se necesita a los microorganismos vivos y a una temperatura adecuada. ¿Qué me pueden decir con respecto a eso? Cualquiera del grupo, no tienes que ser tú, puede ser cualquiera de las compañeras. Bueno, como dijo mi compañera, para poder digerir o al menos que el cuerpo pueda asimilar estos probióticos, que son ya los suplementos, se necesita de estos prebióticos que puedan ayudar en el intestino básicamente. Estos microbios que son benéficos no solo se encuentran en los alimentos que consumimos, sino que también forman parte de nuestro tracto digestivo como tal. Cuando consumimos estos alimentos ricos en probióticos y estos suplementos, lo que estamos haciendo es incrementando su concentración para que haya un equilibrio en nuestra microbiota. Pero respecto a lo que dijo el compañero y lo que menciona también mi compañera, también se necesitan estos probióticos que son básicamente los alimentos que consumimos y ricos en fibra para que ayuden a asimilar. Ya, gracias, Yanela. Eso justamente era muy importante decir de qué se trataban los prebióticos. Los prebióticos son básicamente fibra que da azúcares complejas y esas azúcares complejas suelen ser captadas por las bacterias que están en el tracto digestivo y
promociona el crecimiento de esas bacterias. No las usamos tanto nosotros como las pueden estar utilizando las bacterias. Nayeli González pregunta, ¿la leche materna es un líquido vivo que ayuda a un buen desarrollo y protege la flora intestinal del bebé? ¿Qué sucederá en un futuro si el bebé no puede consumir leche materna sino fórmula? ¿Se presentará algún problema en su flora intestinal? Bueno, obviamente lo más recomendable siempre es que el bebé tome leche materna desde que nace y es ahí precisamente en donde ocurre la fermentación de este mismo alimento que ayuda al bebé a prevenir todas esas afecciones. Por ejemplo, si es que nace prematuro o un bebé sano normal, también le ayuda a prevenir algunas otras. Pero también para eso existen suplementos de leche materna que incluyen estos probióticos que no les haga falta para que no empiecen a desarrollar estas afecciones. Y eso ocurre también en la actualidad, que muchos bebés deben tomar suplementos porque no cuentan con esta leche materna o si no pueden recibir leche de una madre donante o no de hija, podríamos decir. Anteriormente era lo común que se tuviera una madre nodriza. Cuando no se tenía la leche materna, se tenía una mamá nodriza. Y interesante, una cosa que esta es una reflexión mía personal. Efectivamente, los niños nacen con un intestino poco colonizado, por no decir en esterilidad, porque básicamente se cree que están estériles. Y los primeros contactos con la madre, una cosa que antes era imposible, porque casi que se quería que el bebé estuviera en un estado estéril, pero los primeros contactos con la madre justamente lo que hacen es contaminar al niño. Entonces esta contaminación empieza a incorporar en el niño, besarlo, empieza a incorporar una flora que hace que este niño empiece a ser colonizado por microorganismos y estos microorganismos van a ser en principio benéficos. Importante entonces en este caso, mejor que un banco de leche, en mi opinión, debería ser una madre nodriza, ¿no? Una madre sustituta porque hay unas bacterias que también están asociadas a la piel, etcétera, que pueden colaborar en esto. Pero bueno, la leche materna es un excelente medio. El consumo excesivo de probióticos puede ser dañino. Si es dañino, ¿cuáles serían las medidas que debe tener para tener un balance? Pregunta Juan Sebastián. Sí, mira, el consumo excesivo de estos probióticos te causan diarrea, te causan inflamación en el intestino, vómitos. Entonces, siempre tienen que haber un consumo limitado o, por ejemplo, si tú tienes conocimiento de ciertos probióticos, consumirlos. Y bueno, si ya estás consumiendo en exceso y tienes estos síntomas o signos, tienes que reducirlos o tienes que buscar algunos suplementos para recuperar tu Flora organismo, intestinal. o volver tu flora intestinal. Pero sí, hay un efecto negativo en el consumo excesivo de Voy esto. a complementar esto además con algo que nombraron ustedes tangencialmente, pero que es muy importante que se está realizando ahorita, que son los trasplantes de heces. A veces no se puede recuperar con el consumo de probióticos, no se puede recuperar cuando una persona ha castrado, por ejemplo, toda su flora bacterial por un uso indiscriminado de antibióticos u otros problemas. De hecho, se asocia que los antibióticos, el principal problema que pueden causar es castrar a flora intestinal y hacerlos susceptibles a disminuir la metabolización de los alimentos y a incorporar estructuras, elementos en nuestra nutrición que son difíciles de degradar por nosotros, lo tendrían que hacer las bacterias y al no tenerlas entonces se convierten en agresores. Entonces se está utilizando bastante en los Estados Unidos el trasplante de heces en estos casos. ¿Y por qué es un trasplante de heces? Porque ni siquiera los probióticos son capaces de recuperar el intestino y se necesita utilizar heces que tienen bacterias que son no cultivables, que no existen, que no las podemos tener en el laboratorio, pero que en las heces sí pueden ir y la persona se le coloniza el intestino con heces de otra persona y se le entregan entonces allí una disposición de bacterias. Manuel Ortega pregunta, ¿qué es la vía de metabolización cuál es la vía de metabolización del piruvato? Y esto lo voy a responder yo porque es más rápido y es el ciclo de Krebs. Melina Gorotiza pregunta, pero en un caso en que un neonato tenga alguna intolerancia a la lactosa,
¿qué se procedería a hacer en estos casos? A ver si ustedes lo pueden contestar. No. Entonces contesto yo. En el caso de un neonato intolerante a la lactosa, se retira todo tipo de lácteo, pero que recordemos que la leche materna no tiene lácteos, tiene galactosa, pero no tiene lactosa. Claro, Nayeli complementa que incluso desde el momento del parto, los bebés están en contacto con bacterias que se encuentran en la vagina, en el canal, y eso le ayuda bastante a todo su proceso de colonización. De hecho, hay bastantes discusiones con respecto a la cesárea y al parto normal, precisamente asociado a esto. Y también voy a completar, algunos estudios se están haciendo en los Estados Unidos relacionados con este tema de los probióticos, de una correcta colonización del intestino, de unas heces sanas, de un metabolismo sano, asociados directamente con temas como el autismo. Parece ser que hay una asociación de niños autistas y problemas inflamatorios a nivel intestinal. Entonces, con esto terminamos. Muchas gracias al último equipo.